José Peckerman, viejo, en TNT Fútbol. Mirá. Bravo, ¿Cómo va, José? ¿Todo bien? Qué honor. Bienvenido, bienvenido. Gracias por la invitación. Sé que, sin exagerar, estamos con el padre de la selección argentina. Sí. Corre por mi cuenta, no sé si alguno quiere firmar abajo. Para mí, si querés, agrego ¿No? del fútbol argentino también. También. Sí, obvio. Porque la verdad, con todo lo que se está viviendo y verlo ahí a Scaloni, que cuando ganó la Copa del Mundo estaba con la de Malasia 98, la 18, la azul. ¿Ves cómo habla Aimar de fútbol cuando tiró la de la campera en 12 cuotas y nosotros estamos acá y somos privilegiados? Yo cada vez que los escucho y los veo digo, esto es José. En serio, bienvenido. ¿Cómo andás? Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Realmente viviendo un momento, yo digo, mágico para nosotros, de fantasía, porque esto es producto de muchas cosas y muchos sueños que nos planteamos en algún momento y soñábamos con esto. O sea, cuando todos ese grupo que trabajábamos mucho en divisiones inferiores, que vivimos la década del 80 de Argentina, que vimos crecer a tantos futbolistas y que necesitábamos una explosión a través de las elecciones. Y era una parte de las elecciones que por suerte en esa época el presidente Julio Rondona decidió dar un cambio notable a lo que se venía haciendo, pero no porque se hacían mal las cosas, sino que la planificación no existía, sino era ir a competir a un sudamericano, a ver si vamos a un mundial. A ver qué pasa. Pero los muchachos que estaban a cargo eran del cuerpo técnico de la selección mayor, o sea que su trabajo era muy grande. Y bueno, nosotros vislumbrábamos, los que teníamos experiencia en divisiones inferiores, es que esa riqueza del fútbol argentino había que explotarla y tenía que ser una vidriera que los clubes después la iban a seguir utilizando. ¿Por qué? Porque los recursos en los clubes siempre para divisiones inferiores son muy escasos. Entonces era muy importante que ese proyecto tuviera más visibilidad en la calidad de jugadores que había. Bueno, así empezamos y de a poco los chicos nos hicieron quedar bien. Yo a todos le iba poniendo sobrenombre por decir el equipo que gana en Qatar, yo le digo, fueron héroes porque fueron los hijos pobres, porque esa primera etapa... Claro. No tuvimos esos recursos que deberíamos haber tenido. Era como que no había una prueba, que vamos a ver cómo funciona, qué puede pasar con él. En Qatar, por otro lado, que ahora el nombre nos suena más o menos familiar, pero en ese momento era una aventura en el desierto de verdad. Exacto. Y estamos hablando de una época que los que seguimos de la época de la solo fútbol, ¿no? Que para conocer a un chico de inferiores no sé cómo se podía hacer, bueno, que no había tanta visibilidad. Los chicos prácticamente llegaban a jugar en reserva a los 19, 20 años. O sea, y nosotros íbamos a competir en sub-20 con chicos de sexta división, quinta división, 16, 17... entonces era toda una experiencia para estos chicos muy importante cuando tener esa responsabilidad que yo se las puse y siempre les voy a agradecer porque por eso le puse ese apodo, los héroes, porque depende cómo a ellos le iba a ir, iba a haber un legado para todo lo que venía después. Y había un problema con una sanción que tuvo AFA. Claro, de acuerdo. En la época de Portugal. Claro, Portugal en el 21. Portugal de Merlo y Mostaza. Portugal Figo. Figo. Mostaza. Snyder en Argentina. Sí. Era el técnico de la sub-20. Sí, Carlos Queiroz era el técnico de Portugal. Exacto. Leo Díaz creo que era arquero de la Argentina. Claro, ahí se pelearon en un partido, bueno... Sí, hubo problemas disciplinarios y bueno, la sanción para AFA fue la categoría próxima no juega el próximo mundial. Yo cuando llegaban estos chicos les digo, no sé si vamos a ganar, salir campeones o van a jugar todo lo bien que queremos, pero hay una cosa que tenemos que ser número uno. Nosotros tenemos que demostrar que vamos a ganar el fair play, que el comportamiento tiene que ser excelente, porque si nosotros tenemos que dejar que las generaciones sigan teniendo oportunidades. Así que por eso lo llamo los héroes, ¿no? Y en ese momento, obviamente que eran tus dirigidos, quizás hasta por una cuestión de respeto hacia el profesor, como se les dice en Colombia, capaz no te dijeron nada, pero en el medio del fútbol argentino,
Argentina subcampeón del mundo con Bilardo. Ir y decir, vayamos a ganar el fair play, es lo más contracultural que escuché en el último mes, por Sí, lo menos. se hablaba ¿no? mucho del fair play en esa época y era raro y era extraño y ustedes pusieron el foco ahí y realmente les fue muy bien en ese proceso. Sí, era muy importante para todo el proyecto, porque con mejor educación vas a entender mejores las cosas. O sea, después nos quejamos de los arbitrajes y nos expulsan, nos sacan tarjeta, nos desconcentramos para jugar y nos enojamos cuando creemos que no nos están favoreciendo. Bueno, creo que en esas edades es más fácil aplicar esa enseñanza. Y los chicos siempre era el deseo de llegar a primera. Entonces la gran posibilidad de mostrar sus condiciones. Bueno, por suerte fue el inicio de lo que después se continuó con todo el grupo que teníamos de trabajo, que éramos muy poquitos, pero afortunadamente después se fue completando y siempre se fue en progreso. Claro. Yo ahora cuando veo la imagen del predio de la AFA, digo, no puede ser esto. Ojalá lo hubiera tenido yo, ¿no? De esta manera. No, veíamos todas las cosas que hacían falta y que se iban realizando de a poco. Se inauguró la nueva concentración cuando se jugó el Mundial 2001. Sí. La categoría, la de Saviola, Claro. de D'Alessandro, Maxi Rodríguez, bueno, Colochini. Bueno, entonces paso a paso llegamos a esto, a tener un cuerpo técnico de todos jugadores Todos tuyos. que estuvieron ahí. Entonces, y es quizás el argumento, yo creo que básico de a lo mejor saber que ese lugar lo conocían muy bien y las transiciones, que es algo muy importante en selecciones, la tenían muy bien porque la vivieron en carne propia. Claro. O sea, esos chicos sabían que estaban en diferentes clubes, no todos tenían la posibilidad de mostrarse más, porque algunos jugaban en reserva, otros no. No era la época que tan rápido jugaban en primera división. Entonces, esa competencia, recibir a compañeros que tenían un gran nivel, pero eran rivales para pelear un puesto, era muy similar a lo que produce este grupo, que nos da alegría ver este grupo de la selección. ¿No pensás que es algo mágico lo que se dio? Sí. Porque casualidad no es, para mí es causalidad, porque si repasamos, pasaron muy buenos entrenadores en la selección argentina, te ha tocado, hablamos de tipos con mucho recorrido y mucha experiencia, y llega alguien que no tenía ni recorrido ni experiencia, que había sido jugador con ustedes y con un grupo, y logra lo que logró. Yo creo que es mágico lo que ha pasado también. Sí, ¿no? sí. Creo que fue un acierto de los dirigentes, del presidente, de Chiqui, en ese momento que institucionalmente había muchos problemas. No muchos entrenadores estaban también dispuestos a veces a entrar en ese momento a la selección. Y creo que apostar a ese conocimiento que ellos tenían, sin experiencia de estar en el banquito, ¿no? y con las responsabilidades que tienen. Pero bueno, fue de a poco, haciendo las cosas muy bien, o sea, transmitiendo todas estas cosas, recuperando jugadores que venían de un mundial flojo, integrando nuevos jugadores, hacerle tomar tiempo a aquellos que debían tomar un tiempo en un momento de crisis, ¿no? Porque pegó duro el Mundial de Rusia. Y creo que fueron inteligentes y supieron hacer las cosas, y creo que el perfil lo han tenido siempre, porque yo los escucho hablar y para mí son los mismos que hablaban en el vestuario. Ves a Scaloni con 17 años, vos en realidad, tenés la cara... Te ¿no? escuchó, mirá, adolescentes que te tocó. escuchó, mirá la foto, ¿te escuchó o no? Qué linda. Habrá escuchado, ¿no? ¿Vos ves algo, José, de la Scaloni actual que viviste vos de cerca en ese proceso cuando tenías esa edad, cuando eras adolescente? ¿Mantuvo algo más allá del discurso, de la serenidad, de la normalidad? Sí. Yo lo descubrí, digamos, en el sentido más futbolístico de jugador. Claro. ¿No? Después uno también ve su comportamiento en el grupo. Siempre fue muy inteligente. Él
entendía muy bien las situaciones del fútbol y sabía a qué tenía que jugar. Claro. Preguntaba, o sea, nunca se sintió ni más ni menos que nadie. Al contrario, él sabía que le iba a costar encontrar un lugarcito. Le costó tanto para el sub-20 como le costó también. Él al primer sudamericano no fue. Mirá, Nosotros- uno se olvida de eso. ¿Qué sería clasificatoria Malasia? Nosotros jugamos en Chile. Sí. Claro. Ese sí, equipo ese. que se caían los jugadores Sí, buenos, sí, la, sí, verdad, la verdad. O sea, hacer la lista final Fue un dolor de cabeza, ¿no? sí, es como ahora. Perdón, Centennials, lista corta. No eran 26, 22, Claro, 32, era más corte de difícil, 9, claro. no. Era chiquitita la No, lista. A veces yo siempre, esas últimas charlas del que no podía venir, teníamos una ventaja, ¿no? Que después del sudamericano había un mundial. Si bien era un reto muy fuerte porque el que fue y después no puede ir al mundial también sufriría mucho, ¿no? Son las dos situaciones. Pero el que estuvo cerca no pudo ir, pero después en el lapso de 4 o 5 meses de diferencia entre la clasificación y en el mundial. El de Chile fuimos a jugar a Malasia. Pero el Lionel, que yo lo teníamos visto a toda esa generación, ¿no? Newell's Old Boys era una de las mejores categorías, casi un equipo completo, jugaron todos en primera. Quintana estaba. Quiroga, Samuel, Heinze, Bueno, Biagini antes, ¿no? Biagini de la categoría Claro, de la anterior, categoría del anterior. sub-20. Ah, un delirio era. Pero todo el equipo. Y Lionel jugaba y no jugaba en esa categoría. Eso a él, la inquietud de cambiar, porque siempre fue muy competitivo, sentirse que se llegaba ya casi a reserva y no tenía chances, tuvo la posibilidad de irse a Estudiantes de La Plata. En Estudiantes de La Plata se le abrió el camino y pudo mostrar muchas cosas. Bueno, en ese interín que fue entre sudamericano y mundial. Entonces lo empezamos a seguir, pero con mucha atención, porque todo, si bien el equipo en sudamericano había sido campeón con un fútbol muy bueno, le ganamos a todos ahí. Solamente con Uruguay tuvimos problemas, que es el que después jugamos la revancha. La final, en el Mundial. claro. Sí. Y Lionel evolucionó mucho, y bueno, lo volvimos a integrar al equipo, él y varios compañeros más. Pero ya ahí tenía otra postura, ya estaba con muchas posibilidades, o sea, se preparó muy bien y nosotros lo disfrutamos, porque sin tener un protagonismo tampoco en ese equipo, pero siempre era alguien como ahora. Creo que lo vemos ahí y sabemos que aún el equipo, en algún momento donde algo está fallando, Aparece. él encuentra algo. Sí. Él encuentra algo. Y eso le pasaba como jugador. Entonces, en momentos así, yo sabía que con él, yo hablo en nombre propio, pero hablo de Tocali, todo el grupo que teníamos, ¿no? Pancho, Tojo, los que estaban en nuestro grupo técnico. Que él entraba y decía, tal es así que ese partido con Brasil, el que decías vos de la camiseta, estaba muy cerrado con Brasil y prácticamente era una final adelantada del Mundial. Con Brasil siempre son así, en cuarto o semi son finales de campeonato. Y bueno, el partido estaba cerrado y yo vi la oportunidad y dije, bueno, necesitamos el jugador inteligente que abra un espacio para los que arman el juego, que en este caso era Aymar y Riquelme. Más o menos. Más o menos. Lo que había, ¿no? Lo que había. Claro. Pasan los años y seguimos bueno. encontrando nuevas Es figuras. hermoso, es hermoso. Y se dio, y ahí es donde él marca el pase, Román lo habilita, y encima es muy decidido, bueno, lo sigue siendo, ¿no? Pero como jugador. Él vio que cuando llegaba al fondo, llegaba con la línea de fondo y el ángulo cerrado. Y quizás de reojo miró para adentro, pero nadie iba a llegar. Le pegó fuerte al primer palo, arriba, en un lugar le pegaba muy fuerte a la pelota. Bueno, abrió el partido, después, bueno, tuvimos facilidad para un contragolpe, hacer el segundo. Pero yo lo veía inteligente y decidido. Después me fui enterando cuando ya lo tuve en 2006 para el Mundial.
de muchas más cosas. Él siguió evolucionando porque acá no se supo mucho de No, él. porque él se fue a Europa y no fue a grandes equipos al principio. Más allá jugó en la Lazio, jugó en Inglaterra. Sí, pero estuvo en La Coruña que ganó. Estuvo en La Coruña, claro. La Coruña campeón de liga. Y a mí me sorprendía, en poco tiempo, cuando yo visitaba La Coruña para ver algún partido, cómo la gente lo quería. Claro. O sea, porque él es un jugador de contagio. Claro. De contagio. Bueno, y realmente así fue también para el Mundial. Él sabía que no iba a poder jugar muchos partidos, pero que... Siempre preparado, que es lo que decís siempre, sí, ¿no? Lo que sabía que no se quería perder un Mundial. Claro. Preparado y positivo, José. Y positivo, ¿no? Porque no jugar, bueno, a nadie le gusta no jugar. Claro. Y no son pocas cosas para estar ahí en el banco de una selección como Argentina, porque ese conocimiento que él traía, personal, experiencias, a veces el entrenador de club, aún viviendo cosas fantásticas como club, el tener el día a día los jugadores, el tener el entrenamiento diario, las concentraciones diarias, pero en selección los tenemos en contados días. Entonces toda esa experiencia tiene un valor muy grande y creo que la ha utilizado más que bien, ¿no? José, ¿qué te pasó en el cuerpo? ¿Qué te generó el momento en el que todo salió bien en Lusail y lo viste a Scaloni descargarse de esa manera con Paredes, ¿no? Y que finalmente se había dado y éramos campeones del mundo, pero también... ¿Qué te pasó cuando se lo criticaba tan despiadadamente, ¿no? En ese primer inicio, en ese inicio de él como entrenador, que claramente por no tener experiencia, la prensa fue muy dura, ¿no? Sí, o sea, están las dos situaciones, porque hay que entender una crítica, porque también se está produciendo algo que no es lo natural. Entonces, es un banco... como me pasó a mí cuando terminó el 2006, yo dije, toqué techo. O sea, este es el techo, Argentina es el techo para mí. Después de haber empezado desde abajo, soñar con todo eso, haber construido ese equipo que realmente me sentí satisfecho de todo lo que habíamos hecho. Ellos no tenían mucho más para ganar que para perder. Y esta experiencia que tenían era algo que podían aportar cosas, que tenían que confiar en lo que podían aportar y bueno, y escuchar sin molestarse, porque eso iba a demostrar también la madurez que tenían. Porque si vos te pones en contra, de decir, no tienen razón, es verdad. No, pero había una razón lógica. La otra hay que demostrarla. Y el paso a paso de cada partido, es como un examen que vas teniendo en cada partido. Y la situación, y sobre todo, que no sé si lo dije anteriormente, pero el manejo de vestuario, ese conocimiento ha sido clave. Sobre todo en un equipo que venía de un momento muy duro, con jugadores, no un momento, de muchos años. Claro, sí. De muchos largos. Sí, de no ganar en un país que el que no gana, ¿no? Se lo castiga en demasía, ¿no? Sí, pero lamentablemente el resultado es determinante y este juego es así. Claro. O sea, vivimos de resultados y son necesarios. Y perdón, ahí te preguntaba tanto lo de Lusail, en ese momento, claro. ¿Lo viste campeón del mundo? No, ¿Qué te pasó en el cuerpo? En el momento, la verdad, sufrí mucho. No, yo creo que recién cuando... Todos sufrimos. Qué partido, ¿no? Yo estaba en un lugar privilegiado porque no estaba muchos escalones arriba, estaba en la zona VIP, pero atrás de los bancos. ¿Atrás de los bancos? Sí, pero... Más arriba. Sí, y iba mucha gente de AFA, conocida siempre, y siempre estaban a un costado. Yo un momento me quedé solo porque esa transformación del partido ya me empezó a poner nervioso. O sea, porque yo estaba en el lugar como si estuviera cerca de ellos. ¿No? ¿Qué le está pasando? ¿Qué están pensando? Porque yo veía un partido, el de Francia, que no entendía cómo Deschamps ese primer tiempo no encontró la forma, no sé qué pensó. Pero fue una paliza que le dio a Argentina en el primer tiempo. Y me parecía a mí que
yo ya veía que el segundo tiempo, en el inicio, iba a haber cambios en Francia, y no los hubo. Bueno, hubo en el... ¿Qué fue? La media hora, el primer tiempo. No, entró Camavinga cuando arranca el segundo tiempo. ¿No hubo 2 cambios en el primer tiempo? Sí. Sí, él lo saca a Rabiot y a Dembélé Ahí en va. el primer tiempo. Rápido. Claro, lo saca cerca del final del primer tiempo. Sí. Bueno, la paliza está dada en que el plan de partido de Argentina creo que lo sorprende y no reacciona ni el de adentro ni el de afuera, ¿no? Sí. Después lo saca Giroud, creo, y lo pone a Camavinga, y ahí corrige un poco la mitad de la cancha, Sí, pero... Y el tema, ahí fue como que se despertó un poco Francia. No fue enseguida muy evidente, pero de a poquito, porque Camavinga que pensaste como entrenador, además. Sí. Pero O sea, sí, el corazón es argentino, pero pensaste como entrenador, ¿viste? Corazón dividido, ¿Qué hace? ¿no? ¿Qué hace? Es que no lo Camavinga contagia, es un tipo que te contagia, Camavinga. Contagia, aparte, todos sabemos Claro. que es mediocampista, Sí, pero obvio. entra de lateral. Sí. Y nosotros, la banda esa, se empezó a descuidar. Claro. Y Sí. perdimos algunas pelotas ahí, y la contra con Mbappé es bravísima. Sí. Y de hecho así viene el descuento. Claro. Y yo iba viendo ese desarrollo y me estaba poniendo cada vez más nervioso. Lo más analizabas y nervioso. sufrías más. No, yo lo veía. Y sobre todo cuando uno se pone en el lugar, ¿no? Y sabía lo que estaba pasando. Y Ángel había tenido un partido espectacular, le hacen el penal, pero todos sabíamos que siempre, a lo mejor no completaba los 90, o sea que quizás no lo iba a completar. Y hubo un momento que parecía que se podía lograr eso, donde entra Acuña. Sí. Y mi cabeza era, si perdemos por los penales, el problema es que salió Di María. Claro. Vos ya linkeaste con lo tuyo, ¿no? Con tu experiencia. Es que nosotros tenemos que ver todas esas gol. cosas, si no, no. Claro. Y lamentablemente en ese momento uno sabe que de ninguna manera Acuña entró para jugar de lateral, entró a jugar de volante. ¿Cuántas veces ha hecho Acuña volante? Mira, sí. Entonces creo que era un descanso para ese mediocampo que tanto luchó, que tuvo la ayuda de Julián permanente. O sea, un mediocampo que absorbió todo el desgaste del partido. Entonces no estaba mal el ingreso de Acuña. Pero bueno, después lo que está mal es si vos cometés algunos errores. Sí. Ya lo habrán estudiado mucho los muchachos, pero no hace falta que yo se lo diga a esta altura. Pero los errores cuando accidentalmente hubo un penal, Sí. después hubo una pelota que se pierde mal en una zona que se genera un contragolpe. Bueno, la cosa es que en pocos minutos estábamos 2-2. Sí, nada. Y sufrí mucho, la verdad que sufrí mucho. ¿La del Dibu llegaste a verla o sos de lo que justo estaba mirando para otro lado? No, estaba viendo porque estaba con ese miedo, quería que ese arco quedara lejos la pelota de ahí. Lo que ¿Y el pasa que... Porque nos quedamos en el análisis, vos como Sí, entrenador vivías de un lado Sí, del sí, hincha, otro como entrenador, Sí. pero cuando patearon el último penal, la imagen de Montiel, ¿qué pasó por tu cuerpo? Tantos años No. esperando un momento así también. No, ahí fue todos los que estábamos cerca, argentinos, no te puedo explicar porque es la acumulación de muchos años de estar cerca, porque Argentina en la imagen del mundo siempre siguió vigente. Esa es otra cosa que no se Claro. valoraba. Más que crítica específica a los técnicos, a algún jugador, porque erró un penal, o los momentos de Leo que falló un penal, bueno, a muchos futbolistas. Más que nada es no entender que en el mundo, donde ibas a Europa, a los países más importantes del mundo, las ligas más importantes, Argentina seguía teniendo el prestigio de siempre. A lo sumo decían, bueno, no pudo ganar el Mundial, estuvo cerca, pero el resultado, pero siguió la Siempre imagen fue Argentina. muy bien, siempre fue Sí, Argentina. sí, en respeto histórico. Y eso es lo que te fortalece porque vos adentro, y hay que decirlo eso, los jugadores no querían aflojar nunca.
Yo estuve, ahora que ustedes están pasando tantas cosas de los mundiales y todo, y uno repasa cosas que se pasaron, y veo ustedes después del 2002, que Sí. fue trágico, hay muchachos que le hacen notas y dicen, ¿y ahora qué queda? No, y ahora vamos a seguir adelante. Por supuesto que somos responsables, salió mal, pero bueno, hay que salir, y fue una primera etapa dura, Sí. porque no hubo buenos resultados, era época ya de algunos recambios, pero bueno, eso el jugador argentino es admirado en el mundo por querer a la selección. Y ahí en Lusail, José, bajaste, te viste con Scaloni, con Aymar, ¿pudiste No, estar con no, ellos? no, ¿Cómo no, fue? no, decidí no ir al ¿No? vestuario. Ah, No. Es el momento de ellos. Y ellos me conocen. Bueno, Leonel me invitó todo el tiempo que yo estuve ahí en Qatar, sabía que estaba, pero no quise ir tampoco a la ¿Te invitó al vestuario o te invitó a la concentración? No, a la concentración. Pero no, era el momento de ellos. Así que no hacía falta, y bueno. Eso es la selección argentina también, ¿no? O sea, Sí, respetar ese sí. momento. Sí, claro. Como pasó ayer con Di María, haciendo claro una salvedad, digamos, él no quiso ir a la concentración, no quiso estar, quiso solamente ser homenajeado y no interrumpir la preparación del partido, o sea, respetando y dándose cuenta que más allá de todo, la importancia estaba en esos 90, ¿no? Que había que jugar anoche. A mí me gusta mucho eso porque, bueno, y gracias a todo esto, como que también se abren un poco los libros de todo lo que ha pasado. Y yo digo, estos chicos enseñan. O sea, es maravilloso ver hoy la juventud, los chicos, cómo todo el mundo cada vez ve más fútbol, chicos, chicas, el fútbol evoluciona, y son ejemplos, y más en una época social también complicada, pero enseñan. Para ellos es estar en un lugar que tienen una muy buena comunicación. En cada decisión que toman hay un ejemplo. Si hay alguien que todo el mundo dice, opina bajo la emoción o bajo como somos en el fútbol, no, dicen, lo traemos a él para que dé sus primeros pasos, ya va a tener más minutos, tiene que entender que hay jugadores que van a ir cambiando, los que van a cambiar ya le dan un mensaje que saben que van a ir saliendo, pero eso no es que están mal, al contrario, quieren seguir, y quieren seguir en ese rol. Yo lo veo a Otamendi, lo veo a Tagliafico, los muchachos que cuando ya empiezan a aparecer, ellos saben lo que viene, pero no pierden la esencia de competir igual y seguir vistiendo esa camiseta y seguir manteniendo lo que empezaron, continuarlo. Y eso para Argentina es aprovechar un momento que va a ser necesario, porque así como somos duros en la derrota, cuando empezamos a ganar, viene la dificultad de que hay que mantenerse. Es bravo para el ser humano, para un tipo como vos, tal vez tener que mirar a un futbolista y decirle como que el ciclo finalizó, porque hablaste en un momento de los ciclos, que es algo natural de la vida, es rango etario, digamos. Creo que Scaloni lo está manejando bien, pero vos, que tuviste procesos largos con mucha experiencia en varias selecciones y demás, ¿te costaba, José, eso de tal vez elegir a alguien que venía de abajo haciendo las cosas bien y alguien que se había ganado en su momento el lugar, decirle vas a tener que esperar? Sí, en la etapa de juveniles no. ¿Por qué? Porque nosotros teníamos dos situaciones muy distintas donde los jugadores creían en nosotros y en el proyecto y los formábamos para que vayan conociendo lo que iba a ser su mundo si llegaban ellos a ser profesionales. Le íbamos anticipando que ellos eran diferentes. Ellos, en vez de estar en el club, están, digamos, en la secundaria. Pero cuando venían a la selección, en la universidad, porque tienen más elementos, más profesores, más entrenadores, más cuerpo médico, se le hacen estudios. De hecho, ahí el cuerpo médico descubrió a algunos chicos con problemita cardíaco a temprana edad, alguno muy conocido que no pudo seguir. Bueno, era realmente un proyecto serio. Entonces nosotros le decíamos, el dolor de que no lleguen a un sudamericano, a un mundial, lo van a compensar cuando lleguen a jugar primera división en su club. Y van a seguir su carrera y a lo mejor desde su club, con todo lo que van a ir
consiguiendo de experiencia y lo que ustedes van progresando, pueden llegar a la selección mayor porque se abre otro tipo de competencia. Acá estamos limitados por una edad. En selección mayor no hay límites de edad. Claro. El límite es la capacidad. Y cómo está físico, mental, técnicamente, tácticamente. Entonces, eso en juveniles no tuvimos ese inconveniente. Ahora en mayores sí. ¿Te costaba? Sí, y sí, muchísimo. Ya con Argentina, donde me tocó un recambio, porque Marcelo Bielsa empieza esa eliminatoria, y después que venía un poquito complicado, bueno, yo regresé de España para tomar, que fue la tercera vez que le acepté al presidente, porque 2 veces le había dicho que no. ¿Y por qué le había dicho que no? ¿Qué sentías que...? Antes no me animaba a decirlo, pero ya ahora es como, ojalá le sirva a alguno también, así como cosas. La primera fue, en realidad, soñaba tanto con este proyecto. Siempre dejé muchas veces lo personal de lado. O sea, uno la carrera la hace. Si piensa en uno, creo que el entrenador tiene que pensar en el club y ni hablar en una selección. Porque uno va a ser, hay una interacción con el club. O sea, porque vos tiene que haber una idea en el trabajo que sea beneficiosa para el club y el entrenador se va haciendo conocer personalmente. Claro. Bueno, algún día a lo mejor va a tomar una decisión de salir por buscar otro camino, pero no pensar todo lo que hace en función a lo personal. Y ahí donde vemos a veces que queremos ganar los campeonatos como sea, porque es la única manera que me empiecen a conocer. Claro. Y cuando uno dice, no, ahí vamos a ganar si merecemos ganar y si estamos haciendo las cosas bien. Es la motivación, la competición, pero no es el resultado final. El resultado final es lo que queda. Y lo que queda acá es la proyección de los jugadores. Esa era la base del proyecto. Por eso nosotros tuvimos también en esos momentos duros del inicio críticas muy grandes. Creo que hoy se evolucionó mucho y me parece que cambiaron las cosas. Pero llevábamos a un sub-17 chicos de 14 años y nos decían barbaridades que íbamos a perder, que perdemos el tiempo porque los otros equipos ponen... La edad es muy importante en esas categorías menores. Sí. Pero ¿y si perdemos el talento? Claro. Entonces nosotros era una pirámide. Pero en esa categoría no ganamos mundiales la sub-17. Hemos llegado a finales, hemos tenido muy buenas actuaciones y muy buenos equipos, pero no tuvimos la suerte de poder ganar un mundial sub-17. Pero no nos desesperaba, porque de ahí era la pirámide, porque la proyección era sub-20, sub-23, sub-21 y selección mayor en futuro. ¿Y cuáles son las veces que le dijiste que no a Julio? No, bueno. ¿Por qué le dijiste que no? Entonces, la primera vez es cuando termina Francia, 98. Justo nosotros veníamos de un torneo impresionante en Toulon, que terminamos ganándole la final a Francia, en Francia. Y bueno, el Mundial de Argentina fue bueno. Sí, claro. Fue bueno, pero nos quedamos ahí. Claro, ahí. ¿No? Y siempre como pasa cuando termina. Entonces, ahí donde el presidente me dice, bueno, ya conoces todo, ya llevas 4 años. Agarrá, José. Sí, claro. No, sí, aparte la imagen era buena, con los chicos, los resultados. Todo. Y yo tuve una conversación muy bien con él, porque ya en esa etapa ya teníamos otra relación. Al principio no, porque no nos conocíamos. Claro. Pero mi argumento, digo, yo lo tengo que convencer. Le digo, mire, si nosotros dejamos esto e interrumpimos el proyecto en Argentina, nosotros nos vamos al cuerpo técnico de selección mayor. Hay que empezar a improvisar otra vez, a armar todo de nuevo. Algo que se empezó y todavía falta completar muchas cosas, estas cosas que hablábamos antes. Había que hacer un predio nuevo, canchas, incorporar más gente, psicólogo deportivo, o sea, muchas cosas que se fueron agregando. Entonces decidí eso. Y ahí donde él me dice, José, me convences en eso, porque yo siento lo mismo. En el fútbol siempre se busca
vamos a ir a un lugar y desmejoramos otra cosa. Y interrumpimos el proyecto. Entonces le dijo, bueno, yo tengo una idea. Vos me gusta no solo la parte técnica, sino tu parte de proyectar cosas, porque este proyecto nosotros hablábamos, pero realmente no estábamos a fondo en esto. No se ejecutaba, tal vez. No se ejecutaba, pero había situaciones que era como decir, todos los días van a venir a entrenar. No se Me rían. ocupás toda la cancha 3, José, Claro. todos los días. No se rían. Pero si un proyecto de juveniles, que es el lugar donde más enseñanzas se reciben y se necesitan, no tenés continuidad. ¿Cómo te iba a ir bien en los torneos anteriores cuando los chicos buenos de cada club se juntaban con los entrenadores Claro. 3 semanas antes para ir a jugar un torneo? Era posible que pasara esto que hablábamos de Portugal. Claro. Iban a los hoteles, nunca a esa edad no iban a hoteles, tomaban aviones que no tomaban aviones, jugaban en canchas donde no jugaban nunca. Era todo, en 3 semanas no lográs eso, tenés que hacer un proceso. Bueno, ahí entonces me dice, está bien, pero me gustaría que seas el director ahora manager, director deportivo, pero tu obligación es nombrar al entrenador de selección mayor. Bien. O sea, ese es tu cargo. Sí. Una Vos gran habías comentado el responsabilidad. Mundial con Bianchi para Telefe. Sí. Francia 99, porque me acuerdo Claro, que era, bueno, sí. o el comentarista 1 o el comentarista 2, era esa. Carlos en ese momento, que yo tuve siempre buena relación, somos la misma edad, jugamos en contra, en inferiores, siempre, hasta llegar a primera. Él estaba ansioso porque en esa época era el candidato para la selección. Sin duda que era el candidato. Pero estábamos ahí conviviendo por esa etapa y me decía, José, vos te nombran a vos que podés ser. Le digo, mira, yo no tengo idea, conozco cómo es esto. Hasta que no termine el Mundial, de AFA no va a salir nada. Acá está Grondona, si vos querés, vos le preguntás. Pero bueno, yo después no sé cómo fue, si la conversación o algo, o si fue realmente. Pero bueno, él tenía la duda porque ya estaba hablando con la gente de Vélez. Claro. Entonces ahí ya él fue a Vélez. Sí. Boca, perdón. Boca, no sé Boca. Perdón, lo de Boca. Perdón, Boca, que fue Boca. a Tandil. Él de ahí Claro. directamente Claro, fue a Tandil. a Tandil. Bueno, esa fue la primera vez. Y bueno, y toda mis nervios para tomar una decisión. Ustedes se imaginan, en el fútbol argentino, con mis colegas, con Claro. todo el ambiente de fútbol, ¿qué autoridad tenés para nombrar otro entrenador? Claro. O sea, es muy difícil que se entienda. Bueno, Claro. o sea, la pregunta en las conferencias de prensa era esa, Claro. Me acuerdo de esa época. ¿no es cierto? Y también es lógico, así que tuve mucha paciencia porque tenía que, a lo mejor no completo se podía explicar, pero yo en Marcelo tenía un punto fuerte para mí. Yo no entraba al análisis solamente de el que está en el mejor momento, el que salió campeón, o sea, porque si entro en eso, soy injusto. Porque si yo estaba más a cargo de juveniles, Claro. como para tomar decisiones de la Es selección que en mayor. general, José, se elegía al entrenador que salía campeón en el fútbol Sí, argentino, era ¿no? una Porque política yo eso. recuerdo, bueno, esto lo contó Bilardo en su momento, que Grondona, venía de Independiente, él había salido campeón de los torneos de la década del 80, aquel estudiante de Ponce, de Isabela Troviani, y que, claro, sale campeón con ese equipo y lo llama Julio para ser técnico de la selección argentina, a Bilardo, que él cuenta siempre que le llama la atención, porque en esa época, hoy no lo vemos tan así, pero en esa época había esa dicotomía del paladar negro de Independiente contra el estudiante de Subeldía, ¿no? Entonces era una pica tremenda, y que el presidente, que tenía pasado en el rojo, llamara al técnico de Estudiantes, era como una osadía, era jugársela. Pero bueno, en esa época, o en esa época estaba la costumbre. El técnico salía campeón del torneo local, mirá lo que era el torneo local, lo llevabas a la selección. Claro. Bueno, Huracán del 73. Con Menotti fue- pasó, sí, claro. Menotti. Exacto. O sea, cuando el Coco estaba muy bien con Boca, volvió a la selección.
Exacto, Perdió exacto. Coco la Claro. selección, campeón también, campeón Campeón con con Boca. Claro, con Exacto, Boca, sí. de todo. Volvió. Sí, sí, Pero ahí sí. en esa elección fue también buscar esa identidad de juego, buscar la representatividad por ahí en una figura importante para el fútbol argentino. Bueno, ahí estamos cerca, ahí estamos cerca. Mi idea era empalmar los proyectos. Claro. Y como Marcelo fue un gran formador en Newell's Old Boys, o Claro. sea, Sí. la época de Newell fue gloriosa de Newell. Él estuvo bajo las órdenes de Grifa, ¿no? Señor. Como director general, pero él es el que tuvo la época de Berizzo, Pochettino, Claro. Sansini, Liop, bueno, esa Sí, gloriosa. Gamboa, Sí. bueno, y él llega a primera, sale campeón con Newell, inmediatamente se va a México. ¿Y usted sabe en dónde fue a México él? Después de salir campeón. Atlas América. ¿Atlas fue? Sí, pero a Atlas, ¿pero dónde fue? A las inferiores, 5 Ah, años es verdad, inferiores. no fue. Claro, él sale campeón Claro. de primer y sale, claro. Y el cambio en el verdad. fútbol Sí. mexicano más grande en México Lo hace. lo hace él. Claro. Él ¿Verdad? empezó a traer jugadores como hizo Newell's Old Boys, de las regiones. Sí. Ahí apareció Márquez, Borghetti. Mirá. Bielsa hizo- recién después de ahí, de 5 años, se va a América de México, que como pasa en México, estuvo Sí. unos meses. 20, como Claro. todo el mundo, como Lo complicado. Ruggeri, como todos los gallegos. Capaz que los dueños de América eran un poquito complicados también, ¿no? Digamos. Mirá, ahí está la foto, Es mirá verdad. esa foto. Entonces, Claro, mirá. Cuántos recuerdos. Qué lindo. y realmente no éramos amigos, o sea, lo que éramos colegas, pero que a mí me tocó, lo mismo que él hizo en Newell's, a mí me tocó Argentino Junior, Claro. 10 años. 10 años de gran éxito, pero el éxito es los jugadores que Se aparecen jugadores. Semillero del Sí, mundo. que alimenten al primer Semillero del equipo. Claro. mundo. Semillero del mundo. Y los clásicos Newell argentino era impresionante. Y ahí empezó a crecer mucho el fútbol juvenil y Marcelo hizo un trabajo extraordinario. Y a mí me gustaba también porque el equipo que dejaba el Francia 98 Sí, tenía la mayoría de jugadores vigentes. claro. Vigentes, o sea, eran grandes jugadores, o sea, era una selección con margen de crecimiento enorme. Y yo digo, ¿yo qué voy a hacer? Quizá hubiera sido como Scaloni en ese momento. Claro. Subir para hacerlo de Scaloni. Por ahí no me iba como le fue Scaloni, pero sí estaba convencido que en Argentina, si había alguien de proyectos, como era Marcelo, pero también esto con esa forma de trabajar, con este plantel, estaba convencido. Bueno, ahí Julio directamente ningún problema. Me costó mucho porque él había tomado Español de Me Barcelona. acuerdo, español de Claro, Barcelona. el de Barcelona. Y había hecho solo la pretemporada y algún amistoso. Y la verdad que ahora lo cuento porque de tantas cosas a veces que hablan de una persona y uno a veces escucha y no se dicen, o sea, se mira un resultado, se miran ciertas cosas. No. Marcelo me dijo, pero ¿cómo es esto? Vos me venís a buscar a mí, me decís para ir a la selección argentina, vos vas a ser mi jefe. esa forma. Así, la primera respuesta de él fue Sí, esa. no, es así. Sí, sí, sí. Marcelo, en el fútbol no hay jefe. Yo soy técnico de los juveniles. Y interrumpía. Y te felicito por todo lo que estás haciendo. Increíble. Que lo de Argentina es increíble, el cambio que ha tenido. Te felicito. Dice, le digo, pero no voy a ser tu jefe. Pero Grondona, ¿qué dice? No, yo no hubiera estado acá Claro. Claro. Me mandó. sin esa responsabilidad. Pero bueno, y finalmente, bueno, yo le vi los ojitos y me di cuenta que le gustaba la idea, ¿no? Y me faltaba una sola respuesta. Digo, pero vamos a tener un problema, porque yo sé cómo es este tema del fútbol. Hace poco entraste al Español, no es grato que tengas que decir que te das. No, pero yo firmé una cláusula que solo salía si me buscaba la selección argentina. Sí. Bien, muy Se bien. hablaba de esa cláusula, sí. Hermoso. Bueno, ese es el golpe final para decirte estoy en lo adecuado, estoy sí, contento. Porque la selección es lo máximo, o sea, tenés que dejar donde estés lo que te... O sea, no dudó un segundo, no dudó un segundo. Bueno, y la segunda vez
fue justamente al revés, Claro. cuando Marcelo se va. Claro. Yo ya me había ido porque eso fue muy traumático el final del 2002. Muy traumático. Y siempre cuando a Argentina le va así, como hablamos lo de Rusia, el 2002 fue igual. ¿Vos sentís que es una de las injusticias más grandes de la historia del fútbol argentino a nivel selección, eso? Fue durísimo. Creo que fue un equipo que no me... O sea, si uno analiza... No analiza lo que pasó en el juego del Mundial, pero analiza todo el proceso. En la previa era un equipo que la eliminatoria de punta a punta. Bueno, Por eso te digo. Y además un entrenador de las cualidades de Bielsa, que si hay alguien meticuloso, ¿no? Digamos, al detalle, quizás hasta sobreanalizando alguna situación, pero digo, si había alguien que vocacionalmente iba a trabajar 24/7, 365, era Marcelo. Así es. Y yo le agrego, Fabián, que lo del proyecto siguió avanzando como yo quería, pues todo el grupo nuestro de juveniles siguió creciendo, Claro. porque él participaba también del crecimiento de los juveniles. Sí. Es lo primero que venía José, mirá, me voy a llevar a este chico, me gusta su primer pase, me gusta cómo presiona este. Este chico me capaz era gusta- Tevez, ¿no? Como para más o menos ubicarle, ¿no? Mucho sparring, yo tengo. Mucho Sí, sparring. no, con los sparring. Claro. Ustedes saben que así como pasa en los clubes, pasaba en la selección. Los recursos, cuando llegó Marcelo, nosotros dijimos, Marcelo, tenemos que aprovechar este momento, que está todo muy bien, y esto avanza y nos está dando resultados. Estos chicos tenemos que llevarlos, si vos los llevás como sparring, los llevamos a Europa, donde va la selección mayor, vienen con nosotros. Claro. La experiencia que iban tomando. Te cuento una anécdota. Nosotros cuando estuvimos en el 2002, ese equipo que fue como para salir campeón, la verdad. Sí. Sí. O sea, en todo sentido, la planificación Sí. previa, o sea, toda la preparación, fue el equipo de sparring. Entonces, con Marcelo, para poder lograr la concentración que logramos, yo sé que al periodismo no le gustó mucho, porque fuimos castigados, fuimos muy castigados, pero Marcelo necesitaba intimidad, no quería un lugar cercano a hoteles, céntricos, muy alejados y con muchas comodidades difíciles de encontrar, Sí. aunque sea en Japón, que tienen de todo, pero era difícil. Bueno, después de luchar mucho, me acuerdo con el profesor Bonini, con Rubén Moschela, hicimos un viaje a Japón. Yo iba con todas las recomendaciones de Marcelo, porque toda esa parte la organizábamos nosotros. Era un liga, bravo, ¿no? Era la presión, En ¿no? busca del La tiempo presión, perdido, ¿no? ¿no? Un libro así. Todo dónde tenían que estar los campos, los gimnasios, los consultorios, dónde se iba a atender a la prensa, bueno, todo. Entonces llegamos ahí, bueno, recorrimos varios lugares. Encima todavía no sabíamos si nos tocaba Corea o Japón. Claro. Había que ir a los dos lugares. Claro. Entonces Rubén fue a Japón, Luis vino a Corea, Luis vino conmigo a Japón. Bueno, miramos y estábamos complicados. Aparte los japoneses, encima que ellos hacían el mundial, ellos también a los equipos de prestigio no le iban a cobrar. Ah, O sea, encima yo Ese digo, es un bueno, dato. sí. si no le cobran a la AFA, van a elegir esta. Claro, ¿sabes? sí, sí. Claro. Lo digo, van a buscar. Pero era espectacular. Entonces, pero teníamos que averiguar. Yo conocía a la gente de Japón porque varias veces en torneos juveniles me encontraba Ah, te con tocaba, dirigentes, sí. todo. Bueno, me habían hecho ya ofrecimiento también para ir a dirigir juveniles allá. Entonces, hablo con un dirigente de Japón y le digo, ¿ustedes dónde va a ir Japón? Estaba Zico de entrenador. Claro. Estaba seco, Digo, es verdad. ¿Dónde va a ser la previa Japón? ¿Cuál va a ser la concentración final? Y me dice, no, nosotros tenemos la concentración de Japón. Zico no quiere ir ahí, porque dice que ya todo el año está ahí. Ah. Como el Mundial es un evento distinto, quiere cambiarle Cambiar. la cabeza a los jugadores Buena y no quiere usar el mismo lugar de Japón. Y ni lento ni perezoso, ¿qué hiciste? Claro, ¿Qué hiciste? José. Mía. A ver la tarjeta de las habitaciones. Fuimos a ver eso, ¿Y? espectacular, Qué bien. tenía de todo. ¿Es acá, dijiste? Es acá.
era el lugar. No, yo pensaba en Marcelo y digo, es el lugar. Lo único yo sabía que íbamos a tener esos problemitas porque... ¿Con nosotros? Ah, Y bueno, y bueno, que uno lo Somos entiende con el complicados. tiempo, Bueno, pero vos tenías que atender tu trabajo, Claro. tu parte. No, tu parte estaba hecha después. se trata de entender a todos y... ¿No fue muy exigente la previa? Porque nos gusta en este programa hablar mucho de fútbol. Y como dijiste vos, era un equipazo ese, que íbamos para pelear fuerte. Y se habla de la exigencia física después de la temporada en Europa y que tal vez no llegaron de la mejor manera. ¿Qué nos podés contar dentro de lo que...? Sí, no, yo digamos, esas partes algún día, ojalá, así como ahora me pasa a mí, que Marcelo pueda él también, yo creo que lo va a hacer porque no lo podemos perder Claro. en todo lo que él ha dejado, y él sufrió muchísimo esa eliminación. De hecho, no terminó después el proceso del otro. Claro. Y ahí donde viene nuestra un poquito diferencia que tuvimos. No diferencias personales, diferencias sobre futuros, sobre pensamientos futuros, lo que seguía. Termino con la anécdota que quería contar de lo de Japón porque es interesante. Todo estaba perfecto, Marcelo estaba feliz, el lugar le gustaba, teníamos todo. Pero claro, la gente de Japón, así como nos iba a dar gratis, Todo. porque lo que era la cocina, lo que era toda la parte alimenticia, nos dejaban toda la gente para trabajar para nosotros. Claro. O sea, todas las comodidades. Pero me dice Peckerman, nosotros que un día tenían un estadio de 20.000 personas adentro. Porque era un pueblo que estaba, ustedes saben que es el lugar donde después vino este tsunami que se destruyó. Había una central hidroeléctrica impresionante ahí, que todo eso fue una tragedia lo que pasó años después. Ahí venía gente humilde de todo el Japón y conseguía trabajo en ese lugar. Y la gente dice, está la selección argentina acá. ¿Por qué quieren ver a los jugadores argentinos? Quieren ver a Batistuta, quieren ver a Canigia, había ido Canigia, quieren ver a Crespo, a Verón, a Ayala. Qué equipazo. Los quieren ver, dice. Y bueno, y a mí me tocaba la dura tarea de decirle, ¿cómo traemos 20.000 personas acá? Marcelo, mire. Marcelo tiene- Entrenamiento vespertino. Marcelo tiene la cabeza en el Mundial, en el debut, está preparando el equipo, digo, va a ser terrible. Ah, lo que fue eso, lo que fue. Marcelo, pensemos una cosa, a ver, ¿cómo podemos hacer? Y bueno, y ahí es donde yo tengo que pensar, digo, algo tengo que encontrar, pero es justo lo que nos están pidiendo. Me parece que además siempre yo pensando, mi posición era representación de Argentina en todo sentido, como no era dirigente, pero uno sabe la repercusión que tiene eso. Entonces, encontré la solución. Le voy a Marcelo y le digo, Marcelo, escúchame. ¿Qué te parece? Ellos quieren ver a los jugadores. Esa gente tienen su argumento. Yo voy a hablar, conozco a Tonino Cerezo, que dirige un equipo de Japón. Palabra De Japón. mayor. Podría hacer eso, ¿no? Otro nivel. Voy a hablar con él y le digo que traiga el equipo de primera de Japón, el que dirige él, para acá. Vos, los jugadores vas a hacer, el equipo va a seguir entrenando, no va a perder ningún entrenamiento. Los traemos a los muchachos para que pasen por alrededor de adentro de la tribuna, que saluden, Me imagino. que hagan una especie de entrada en calor y se vayan al otro lado a hacer su entrenamiento. Bien pensado, ¿no? Y O sea, yo dirijo el equipo con los Sparrows. Claro. No saben lo que fue. Le hicimos como 5 goles. Aplaudían, se divirtieron. Tevez, estaban todos. Estaba Ferreira, el zurdo de River. Malevo. Claro, el Malevo. Estaban Qué bien, qué buena los idea. no, teníamos un equipazo, los pibitos la rompieron, aplaudían, 5 le hicimos. Yo digo que no hagan más goles, por favor. Porque nos cobran el medio. Quedaron todos contentos igual porque pudieron Felices, ver. no, ahí mandaron carta acá a la AFA felicitándolo, la atención, lo que hicieron. Bueno, y los muchachos de la selección muy bien, todos saludaron. Bueno, esas cosas
Cuestan, pero bueno, salió bien. Salió José, bien. ¿y cómo lo ves? Te interrumpí lo que habías dicho, me habías preguntado. Lo de... Físico. Me preguntabas lo de eso. Marcelo La previa. quedó muy mal y él siempre de hacer autocrítica. Sí. Usted, lo único que puedo decir, ustedes tengan en cuenta que Marcelo nunca dirigió selección. O sea, todo el proceso que hizo fue lo que hizo en Newell's, lo que Sí, hizo en México, y en Vélez Sarsfield. Sí. Y en Vélez Sarsfield, que fue el paso anterior a irse a España. Pero el tema de selección también era su primer vez. Claro. Entonces es algo que él sintió que en algunas cosas pudo haber variado, pero eso lo ves con el diario del lunes. Claro, Claro. obvio. Hoy con toda la experiencia que tienen seleccionado. ¿Y cómo lo ves ahora con este Uruguay? Nuevos nombres, hay un recambio generacional. Justo hoy en un rato se despide también Suárez. Está mostrando por lo menos ser una de las revelaciones de estas eliminatorias. Sí, yo pienso que de las dos partes pensaron muy bien. Para Marcelo es un desafío importante porque Uruguay sabemos lo que es. Quizás su último paso en el Mundial le abrió las puertas, pero Marcelo le habrá gustado mucho el proyecto porque Uruguay venía con jugadores de recambio muy importantes. Y él justamente esa etapa la conoce muy bien, entonces ese respaldo también Uruguay lo habrá visto como algo positivo, y bueno, su experiencia, me parece que de las dos partes hicieron un muy buen acuerdo y de hecho lo que se está viendo. De todas maneras, esto nunca hay Claro. nada definitivo. Y bueno, pero la experiencia sin duda va a ser muy positiva. José, y recién Fabi preguntaba si lo de Bielsa en 2002 había sido uno de los actos más injustos de la historia, ¿no? Del fútbol de la selección argentina. Messi levantando la copa en Qatar, ¿es uno de los actos de justicia más grandes de la historia de la selección? Sí, con seguridad, sí. Por todo lo que le tocó atravesar, ¿no? Y también Sí. por lo que él representa para la historia del fútbol. Sí, yo vi que el cambio grande en lo que podía pasar después fue con la Copa América en Brasil. Porque ya se vislumbraba que Scaloni ya estaban arrancando, ya habían tenido una primer Copa de experiencia, pero la segunda Copa, donde ya se gana el título y nos sacamos la mochila esa del título, porque Sí, era lo eso. que a lo mejor en otro momento los penales no pasaron, los otros penales cuando estuvo Bielsa, el partido ese que no entra Adriano y nos hace un gol sobre la hora América, y sí. se acabó. O sea, toda esa situación, el Mundial de Alejandro, que tuvimos la La oportunidad final. para hacer el gol y cuando ya está terminando, todas esas cosas, acá al minuto de juego le estábamos ganando a Brasil en Brasil. Claro. Y todos sabemos a ese nivel el shock que se produce un gol en el inicio de un partido y sobre todo en un estadio que no tiene la torcida Claro. adentro del campo. ¿Vos crees que eso también es...? Porque la Copa América y la escaloneta forma parte de la pandemia en un punto. Sí, ¿no? claro, Es un claro. descubrimiento de la Sí, pandemia. sí, Había o muy sea. poca gente. Reducido, también, sí. reducido era. Y sí, todos lo sabemos. Andá a la Bombonera cuando... No, bueno, pregunto porque yo no jugué nunca. Entonces para... No, pero los equipos visitantes, o sea, la selección. Sí. Bueno, siempre estuvo la discusión porque la selección no iba más. En la época mala se pensó. Bueno, yo en tanto no creo eso Sí. a nivel selección, pero a nivel club sí, porque ahí sí está la identidad, ahí sí que está puesto todo el fervor. No, hay canchas que son emblemáticas. Y bueno, de hecho, ¿cuántos partidos perdió Brasil en la eliminatoria en la historia? No, el de Uno los- solo. el de contra Argentina. Goldo también de hace Claro. 5 minutos. Claro. Parece, sí. Un récord. Claro. Y bueno, de toda la historia estamos hablando. O sea que no, se tienen que dar, que tienen nivel ni hablar, jugadores, todo. Pero que también ante el Maracaná, ahora todos los estadios, inclusive vas a regiones donde todavía es fuerte. También Brasil la localidad es muy fuerte.
Sé que hace poco se cumplieron 20 años de aquel 8-0 en el que Messi debuta en la cancha del Bicho, justamente, en el Diego Armando Maradona, para blindarlo. La historia viral siempre la contó Hugo Vivas, en realidad, que era ayudante de Bielsa, con esto de consiguieron un VHS, supuestamente es el papá de Messi, se lo pone en la habitación con Marcelo Bielsa y Bielsa le dice: ¿por qué lo está adelantando? Póngalo en velocidad normal. No, Marcelo, el chico juega así. Pero creo que hay una historia que no es tan conocida. Creo que es 2002, cuando vos dirigías a Leganés, que ya te lo empezaron a nombrar cuando él estaba en cadetes infantiles, no recuerdo cómo se llaman las categorías menores del Barcelona. No sé si es tan así, que vos lo fuiste a ver un partido en aquel momento. Sí, por eso te digo, ese fue un éxito, digamos, de todos como trabajábamos los grupos nuestros. La interrelación que hubo siempre en esa etapa de Marcelo, con Viva, con Torrente, claro, con todo el grupo que tenía, y todos nosotros terminábamos los entrenamientos, íbamos a almorzar juntos, cenábamos juntos, con Marcelo quedábamos viendo video a cualquier hora, como le gustaba. Me quiero meter en esa habitación después, pero después. Bueno, y en este caso fue así, bueno, Vivas tenía eso, pero hay más anécdotas sobre eso. A ver. Tocali, cuando yo ya estaba en España, la categoría, la 85, la que después, la que jugaba Biglia, Gago, Neri Cardoso, juega el sub-17 en Finlandia, mundial, sí, que va Hugo ahí a jugar ese mundial. Argentina juega semifinales con ese equipo, era buenísimo. Le toca con España, que era el otro gran equipo, una semifinal que era prácticamente una final, que jugaba C. Fábrega, era la gran figura de España. Termina el partido y cuando se van a saludar, ganó España. Se saludan los cuerpos técnicos y a Hugo se le acerca uno de los ayudantes del entrenador de España. Él dice: oye, Tocali, si tú hubieras tenido ese chaval Messi que está en Barcelona, hubieras sido tú el campeón. Y Hugo, que ya tenía en la cabeza el tema del video, el video había pasado antes. Sí, bien, ya había pasado perfecto. antes. Tenía también esta situación y yo estaba en Leganés, donde nos comunicábamos, y yo estaba en el Leganés, yo hacía también el oficio pues yo fui yo todavía no estaba habilitado para dirigir Europa, como le pasó a muchos entrenadores argentinos. Sí. Entonces fui como director del proyecto y el cuerpo técnico lo armamos nosotros con Carlitos Aymar, Víctor Marchesini, el profe Urtasun, bueno, y yo, porque parte del proyecto era con jugadores que conocíamos de América, más algunos españoles que estaban en Leganés, más el desarrollo de las inferiores, que nuestra idea era competir con los... Leganés está en la zona suburbana de Madrid, ¿no? Entonces, los jugadores buenos de la región, de ahí cerca, están a 30, 40 minutos de Madrid. Se van a probar a Real Madrid, Atlético Madrid, a Rayo Vallecano. Y por ahí está el Corcón, están otros equipos ahí cercanos. Entonces la idea con mi experiencia era reclutar también jóvenes. Entonces lo veo jugar a Leo un partido Barcelona y al Corcón. ¿Vos ya sabiendo que estaba ahí o fuiste? Sí, no, ya tenía también ese dato. Y ahí es donde, cuando lo vi era... olvídense, era faltar la última comunicación. Sí, muchachos, ¿qué están esperando? Hay que verlo, este chico. Pero ¿cuál fue la primera impresión? ¿Te sentaste y dijiste, bueno, a ver, ese es el del flequillito de allá? Claro, ¿qué viste que dijiste pasó? se está? Claro. Ustedes tienen... ¿Se está por qué se está? ¿Qué viste que dijiste se está? Porque tenemos un ojo de ver... Claro, por eso. Entonces, es imposible. Yo creo que nadie se puede equivocar. Nadie, no es ningún mérito. Yo te digo, no es ningún mérito. Para mí el mérito, si se quiere, es toda la gestión. Claro. ¿No? Que es un poco mi frustración, un poco después de muchas cosas. Porque la gestión, porque en ese momento había que hablar con él, hablar con los padres, ver realmente lo que él sentía, pero mi intuición era que él iba a jugar el sub-20 para España. Y ya venían las eliminatorias para los mundiales. Argentina jugaba, estábamos en noviembre, y en diciembre se viajaba a Colombia a jugar el sudamericano. Y en España pasaba lo mismo con Europa. con la selección. Obvio.
Entonces yo ahí sí hablo con Hugo, le digo, Hugo, hay que apurar esto. Y Hugo primero decía, tengo el equipo armado, José, pero yo no te pregunto si tenés el equipo. No te digo que pongas el 10, Yo estoy con los ojos cerrados, como siempre vamos a tener un gran equipo porque por eso trabajamos tanto. Y debés tener los mejores para ir al campeonato. Solo te pido que cumplamos esta ley, porque todavía existía la ley que hoy se modificó ahora. Ahora se modificó. Se modificó. Que si jugaba un solo partido en juveniles no jugaba más para la selección mayor. Entonces, mi desesperación era eso. Bueno, Hugo me da el ok, me dice, bueno, habla con Grondona, que vos hablas con él, a vos te escucha, que bueno. Y entonces rápidamente le contó la historia y le digo, bueno, hay que mandarle la invitación al club. Y bueno, yo hablé con la gente de Barcelona, le dije que iba a llegar la invitación. Bueno, hice el puente un poco para eso. Y ese día cuando lo viste en el partido contra el Corcón, ¿fuiste y te presentaste? ¿Charlaste con él y llegaste a charlar con él? Sí. ¿Cómo fue ese encuentro? Porque la historia del fútbol argentino. No, solamente digo, ¿cuándo te puedo ver? Porque es un tema de... vos sabés que yo no estoy en la selección, pero el cuerpo técnico que trabajó conmigo sigue estando en la selección. O sea, queremos saber tu opinión. Bueno, y lo interesante es que cuando... Esto sí, por ahí... faltaba una cosa importante. Cuando hablamos con Julio, le digo... él me dice, sí, con Paraguay tenemos buenas relaciones, podemos hacer el partido ahí, le digo. Pero ese partido, ¿dónde se va a jugar? Le digo. Ese partido se tiene que jugar en el Argentino Junior. Y ahí me sacó a mí la chapa. Claro. No, pero yo tenía el as en la manga. Si Diego jugó en Argentino. Claro. Mi visión era que lo que venía. Entonces la primera camiseta argentina. Ahí. O sea, vos te imaginaste a Messi un futuro Maradona. Y sí. Pero yo no comparo. No, yo no hablo de comparaciones, pero digo, tu mirada, porque hay que traspolarlo a esa época. Pasaron 20 años, digamos, ¿no? Estamos... Ahora es fácil, pero vos creías que podía haber un nuevo Maradona en ese chico de Alcorcón. Sí. Esa sensación que sentimos todos los que vivimos esa época. De hecho, como jugadores, nosotros presionábamos al entrenador en la época para que lo saque, que lo lleve al plantel profesional. Claro. No es muy chiquito, no, pero si no, con él vamos a ganar todo, le decía. Y lo único que no tuve la fortuna de poder debutar, porque yo era capitán en ese momento, pero el año que debuta él, yo me voy a jugar a Colombia. Claro. O sea, no llegué a participar dentro de la cancha. O sea, vos lo viviste como compañero. Como compañero y en entrenamiento. Claro. Y después me perdí lo mejor. Y después pensaste lo mismo cuando lo viste a Messi ya siendo entrenador. Sí. No, nosotros los jugadores experimentados de ese momento, de argentino, como somos los jugadores profesionales. Y más, antes había más diferencia entre los jugadores grandes y los chicos. Hoy la convivencia es mucho mejor. Bienvenido sea, eso es un progreso. Por ahí te hacían cambiar en un vestuario, en otro vestuario. Claro. Sí, era duro, era paria. Claro, era duro. Te hacían sentir que vos no eras parte. Sin embargo, cuando con Diego, todo el mundo al revés. Claro, que venga. Queríamos que esté con nosotros. Se dieron cuenta que no. Porque veías el genio, era cosa increíble lo que le veías hacer a Diego. Y era cuestión de tiempo, y pasó muy poquito. Yo me voy a Colombia, a los 5 meses debuta con Talleres de Córdoba. Y cuando vos viste al Messi de Alcorcón, ¿te vino a la memoria todo eso? Sí, era así. Y después, bueno, también impactante, sin dudar, soy argentino y quiero jugar en Argentina. Claro. ¿Eso te dijo cuando te presentaste? Sí, sin dudar. Y todos esos años duros donde la pasó mal de alguna manera, porque todos queríamos que repitiera cosas de su juego en Barcelona, y acá a lo mejor no se daba, los resultados por ahí. Lo hacía todo bien, pero si el equipo no ganaba, se lo veía como que él te tiene que hacer ganar, error muy grande. Totalmente. En el fútbol. Y yo digo, si yo pudiera contar esto que estoy contando ahora, digo, más de uno se hubiera arrepentido, porque no dudó nunca. Y lo ha hecho hasta ahora. O sea, lo que le duele a él no jugar un partido. ¿Y ahora qué tendría que pasar, José? O sea, que él decida cuándo, que nadie lo apure, que nadie le diga nada, que venga cuando quiera.
hay que... ¿Qué tiene que pasar ahora con él? Ya que esto está terminando tan bien, un poco lo que pasó con Di María ayer, ¿no? O sea, cuando llega el momento empieza la discusión, pero podría haber jugado un ratito, podría haber... Pero hasta en eso nos han dado un lindo ejemplo Scaloni y cuerpo técnico. No, tenemos que jugar el partido seriamente por el rival, Claro. por la Conmebol, por la competencia y porque nuestro equipo tiene que seguir pensando en que nos van a enfrentar un equipo competitivo y no podemos hacer parte de una fiesta donde nosotros tenemos que... Bueno, esa mentalidad me encanta. Claro. Así, si seguimos así, yo cuento cosas que como la viví como hincha también, como me dijeron acá, ¿no? Y mi pasión de futbolista y de argentino es, nosotros en el 78, cuando llegó el 82 dijimos, salimos campeones y ahora tenemos a Maradona, Ramón Díaz, Calderón, o sea, todavía más jugadores. Y no terminó bien ese mundial. Lamentablemente no fue lo que esperábamos. Sí. En el 86 nos pasa más o menos algo parecido. Pero al revés, como que veníamos... Traumática la previa. Sí, pero no repetimos. O sea, fuimos pero no repetimos. Y bueno, yo creo que cada ciclo, la autocrítica es muy importante de lo que pasó. Ahora, en el fútbol nunca hay una continuidad. O sea, porque esto es normal en los clubes, porque imagínate, técnico nuevo que va a un club. En esta época que el margen es muy cortito, el crédito. Primero sí, van con el currículum de lo bueno que hizo en otro lado para poder ir. Pero si te pasan 10 partidos y no arrancás, ya está en una zona gris de, si pierde el próximo partido y esto. Bueno, entonces toda esa etapa que un entrenador tiene que vivir en su nuevo club, que lo conoce de afuera, conoce a los jugadores, conoce la idiosincrasia a lo mejor desde afuera, pero el conocimiento del plantel, del club, de los pasillos, como dicen, no lo tiene, claro. No lo conocen. Sí. Bueno, y en selección también pasa eso. Y yo veo que hoy, por ejemplo, en Conmebol, el bajón de Sudamérica general, donde hay equipos con historia que van sufriendo en esta eliminatoria, que por un lado se dice que es la más fácil porque se ampliaron los cupos, pero por otro lado, Sí, se tiene que jugar como ayer. los que no entren van a quedar supermercados, claro. porque se piensa que es la más fácil. Sin embargo, esto está causando mucho daño en los equipos, en las selecciones. Claro. Pero el que llega tiene que solucionar tema que pasaron muchos años que no previeron el recambio, que le pone presión a los nuevos que entran, los grandes referentes que no se quieren ir, o no se quieren ir o tratan de quedarse, pero no todos tienen a lo mejor el positivismo, como ustedes decían, de que nosotros tenemos que valorar, de los Otamendi, de su momento Di María, de los que ya han estado. ¿Y qué te pasó cuando, como hincha, como entrenador, como el hombre quizá que le dio la bienvenida al mundo de la selección argentina, cuando lo viste llorar en la final? Estaba toda la pantalla, todo el estadio, incluso los jugadores viendo a Messi. A mí se me vinieron todos los Messi juntos. El de la foto del 2006, al que le decían que no cantaba el himno, el que levantó la copa en el Maracaná. Y era como, bueno, se está terminando, pero a la vez el dolor de él. Si mira cómo está llorando. El partido había 0-0, creo que ni siquiera el suplementario todavía. ¿Qué te pasó a vos con esa imagen? Sí, lo entiendo. Lo entiendo porque te pasan todo en las imágenes en la cabeza. Finales perdidas, penales errados, las cosas que se decían, todo lo que vos hacías. Si se ponen a pensar a veces, así como pasó en lo del 2002 que hablábamos, lo mismo. Sí. Ese vestuario fue trágico también, lo que sintieron después de haber hecho un ciclo tan bueno. Pensaban, los muchachos, cuando... Yo me acuerdo, pero hay tantas anécdotas que no sé. Me acuerdo que Marcelo, a veces, cuando convocaba a los jugadores, yo muchas veces había conflicto con los clubes. Claro. Porque para fecha FIFA hay siempre un jueguito de clubes que no... nosotros, los jugadores del club, pagamos mucho dinero, el jugador se va a Argentina para jugar un amistoso que
Sí, que el jugador se puede lesionar y encima Marcelo, que a veces algunos no entraban a jugar. Claro. Entonces, los entrenadores hablaban con los dirigentes y decían, inventen cualquier cosa. Sin embargo, hablábamos con los jugadores y todos predispuestos. No. Esta historia la empezó Maradona, cuando le decía a la gente de Barcelona, cuando le decían, Diego, no tenés que ir a jugar amistoso. Si vos sos el mejor, nosotros te pagamos como el mejor. Véngame a buscar al aeropuerto, porque yo ya estoy arriba del avión. Decía. José, entonces mientras todos decimos un mundial más para Messi, capaz vos ponés otra cosa sobre la mesa que es retirarse a lo grande como Angelito. No tenemos que pedir más cosas nosotros. Ok, que sea él. Él dio todo. Las sensaciones de él hay que dejarlo que si ha pasado todo esto y se ha mantenido para lograr esto, creo que sus últimas decisiones ya sabe qué es lo que más a él le viene bien. Pero tengo el optimismo que llega. Ah, bueno, está bien. En lo personal lo tengo, sí, porque yo lo veo y va a estar bien y creo que en su elección también consideró a dónde fue a jugar que esto le podía pasar. Y también la relación con el cuerpo técnico es armoniosa. Cada cosa que digan Scaloni hay que creerle. Scaloni nunca miente. Scaloni dice lo que va a pasar y te dice lo que va a pasar. Yo me voy a hacer una remera que diga Scaloni nunca miente, no sé ustedes. Muy buena la frase, ¿eh? Chiqui. Sí, seguiríamos, José, pero no 1 hora más, 10 horas más. Pero como dijiste vos, ustedes los periodistas, ¿te llamaron de Boca en el último tiempo? ¿Surgió siempre tu nombre? Hoy hay un técnico, pero... No, Román me pidió el número, yo esperaba ahí hablar, pero después se disipó. Y yo conociéndolo también, de igual manera yo iba a ir a conversar con él. Eso lo tenía decidido. Igual transmití que yo estaba dispuesto a ir a hablar, porque siempre tuvimos un buen diálogo y podemos decir las cosas tal cual son. Y con respeto y sabiendo que cada uno hace lo que quiere. Claro. Román nunca va a hacer algo que no quiere. O sea, así como él dice, yo soy hincha de este club y hago esto, porque soy tampoco va a mentir. Y yo conociendo eso, él lo dice, a mí, y lo he contado también, lo vuelvo a repetir. Él, en su personalidad, cuando en su etapa de 16 años, cuando todavía estaba en Argentino, no había pasado a Boca, y jugaba en la selección, nosotros queríamos hacer con él entrenamiento doble turno, porque veíamos mucha deficiencia en que él tenía que cuidarse más, jugaba mucho, todavía no quería dejar mucho el barrio, o sea, a esa edad. Y bueno, hicimos todo un proceso de que no teníamos duda que, así como digo de Messi, que iba a ser una de las grandes figuras del fútbol argentino, pero que ese talento había que fortalecerlo, y había que hacer un proceso de entrenamiento, de nutrición, de mucho cuidado. Y hablábamos mucho. Y me acuerdo que en las prácticas él vino inicialmente como volante central. Claro. Él de Argentino Junior era volante central. Bueno, entonces de a poco siempre fuimos trabajando, porque a medida que su físico se fortalecía, su desplazamiento empezaron a mejorar. Entonces es como que él agregaba cosas como para jugar más adelante. Sí. Entonces, para entender. Pero siempre en los entretiempos, en un momento del partido, se acercaba al banco. José, si estoy jugando mal, sáqueme. Pero creíble totalmente. Y de hecho ha pasado mucho. Yo, por ejemplo, el día que salió el Mundial 2006, que fue uno de los cambios, la gran crítica para mí era nunca tiene que salir de la cancha. Y él, esa noche a la madrugada, vino como a las 2 de la mañana, una noche de mucho dolor por la eliminación. Vine con la camiseta firmada, con una dedicatoria. Gracias, José, por todo lo que hizo por mí, por traerme al Mundial. Y nunca me habló,
molesto porque Por eso. no salió. O sea, nos entendíamos muy bien y muchas veces ante cosas que a veces se escuchaban, yo digo, este chico es una definición de fútbol, porque a corta edad él el fútbol no solo que lo jugaba, sino que lo entendía. A su manera, él trataba siempre de... La pelota llegaba en el momento que tenía que llegar, los tiempos que tenía que manejar. O sea, veía lo que no veían muchos otros. No se perdía en el juego. Y tenía ese talento y le sacaba provecho. Por eso nos llevábamos muy bien. Y sabía que cuando a veces se necesitaba otra cosa, él lo podía entender, José, te agradecemos un montón. Primero que hayas venido todo el tiempo, 1 hora y media charlando. Charlamos un partido de fútbol, 90 minutos, así que estamos bien. Como decía Chiqui, uno de los padres del fútbol argentino, yo creo que el padre de esta selección nacional. Totalmente. Cuando vemos a Scaloni, a Aymar y a Samuel, yo por lo menos te veo a vos. Así que gracias por el legado y por tu tiempo. Gracias a ustedes, gracias también a todo el público argentino que siempre nos apoyó y que está ahora disfrutando de este momento, pero que de sobremanera entendamos que tenemos que seguir por este camino que nos va a seguir dando alegrías. Este aplauso para el padre de la selección argentina, viejo José Pekerman.